Buenas tardes a todos. Soy Marcos Ojeda, director general del Grupo Banco Alcalá. Tras estos minutos de cortesía, vamos a dar comienzo al webinar sobre nuestra visión actualizada de los mercados financieros. Lo primero de todo, quisiera, en nombre de nuestro grupo, desearles que todos ustedes se encuentren en buen estado de salud, dándoles ánimo para seguir sobrellevando este periodo de confinamiento que todos estamos sufriendo. En estos momentos tan particulares, el Grupo Banco Alcalá quiere seguir estando cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles la posibilidad de participar en estas conferencias en las que de manera periódica ofreceremos nuestra visión de los mercados financieros con la voluntad de servicio al cliente que siempre nos caracteriza. Igualmente, dado que ofrecemos estas conferencias con cierta periodicidad, estaremos agradecidos a todas aquellas sugerencias que nos puedan hacer llegar para mejorar las sesiones, bien a través del chat o del correo electrónico que posteriormente verán en sus pantallas. Para garantizar un mejor desarrollo del webinar, hemos procedido a silenciar los micrófonos, hemos apagado las cámaras y el discurso del ponente será solamente con audio. Existe igualmente la posibilidad de formular preguntas por el chat, las cuales nuestra compañera Rocío Bores, actuando como moderador, las irá recogiendo de manera que al final de la ponencia se responderán a todas ellas. Para no extenderme más, quisiera presentarles a don Luis Buceta, director de inversiones del grupo, quien nos dará una actualización sobre la situación actual de los mercados financieros y nuestra visión sobre los mismos. Muchas gracias a todos por su asistencia y cedo la palabra a Luis Buceta. Muchas gracias, Marcos. Les doy la bienvenida al webinar. Recordar simplemente que para acceder al chat de preguntas deben pulsar sobre la flecha roja que aparece en sus pantallas y ahí encontrarán el apartado que pone preguntas, conversaciones. Bueno, empezamos primero muy brevemente por la evolución, aunque esto ya es un poco cansino, de la evolución de la pandemia en el mundo. Europa se ve ya que está en fase terminal de crecimiento, de ahí que ya se estén implementando las estrategias de salida, cada país tiene la suya con sus fases y sus restricciones. Estados Unidos y Reino Unido siguen con algo de crecimiento lineal, aunque bueno, también están detrás de esa estrategia de salida. Y la razón por la que el crecimiento de los infectados y de los fallecimientos ronda el 2% es porque mercados emergentes está tomando el relevo. En concreto son Brasil y Rusia los países que están añadiendo más infectados a las estadísticas de la pandemia y, bueno, pues probablemente siga así durante un tiempo. Es verdad que la aproximación de estos países es un poco distinta a la de los países desarrollados, primero porque no cuentan con unos sistemas sanitarios como los que contamos nosotros y segundo, porque bueno, también en la mayoría de los casos cuentan con una población mucho más joven y se pueden permitir menos el lujo de parar las economías porque no cuentan con instituciones públicas o gobiernos o bancos centrales que puedan adoptar las medidas que se han estado tomando en los países desarrollados. Aún así, sí las han estado tomando a su escala, ¿no? Desde un punto de vista macro, lo que sí podría decir que estas últimas 2 semanas se vienen sucediendo revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento económico en el mundo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional antes de ayer comentó que se han quedado obsoletas las previsiones que hizo hace poco más de un mes y donde las que va a actualizar en general comenta que van a ser algo peores que su escenario pesimista, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, pues ciertos economistas de los principales bancos de inversión pues actualizan de una manera más recurrente las estimaciones y en general nos estamos moviendo en un crecimiento para Estados Unidos, que es la principal economía, de un menos 7% para este año, recuperando solo una tercera parte para el año 2021. En general, en economías en la zona euro, entre un menos 9 y un menos 15,
España está en el -15, también recuperando un tercio para el año 2021, en concreto para las economías del sur de Europa, además de por ser las que mayores déficits fiscales asumirán y, por tanto, deuda pública, y además también siendo más dependientes del sector servicios y en muchos casos, como el español, de sector turismo o de una demanda del resto del mundo, pues tardará más en recuperar y probablemente nos situemos en el año 2023 para recuperar la actividad del año 2019. En el caso de los mercados emergentes, tendrán también una caída similar a la de la zona euro, pero bueno, quizás algo menos, dependiendo también del país, evidentemente, porque aquello es muy heterogéneo, pero la recuperación se estima que vaya a ser bastante más rápida. En concreto, incluso, pues China, por ejemplo, para 2021 se espera que ya esté creciendo por encima, o sea, que tenga un nivel de actividad económica por encima de la que tenía en 2019, y la India, pues un pelín por debajo, pero y que luego recupere tasas de crecimiento, no a lo mejor los 8 o 9% que tenía hace años atrás, pero sí niveles de 5 o 6% que puedan seguir tirando de este tipo de economías. Eh, es importante también, y yo creo que fue bastante relevante la intervención que tuvo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, antes de ayer, ante un webinar que hizo ante el Instituto Peterson, donde dio un mensaje, yo creo que bastante realista, pero también razonablemente negativo. Hablaba de mucha incertidumbre en la situación económica en el país, con serios riesgos a la baja. Habló de los posibles daños permanentes que en la economía podían producir una crisis como esta, principalmente por el incremento de deuda que eventualmente iba a provocar una bajada en el crecimiento de la productividad de las compañías americanas, entre otras cosas, porque cuando se encuentren con unos balances un poco estresados de deuda, pues la generación de caja que produzcan, pues la destinarán principalmente a recomponer esos balances y menos a programas de inversión en capital, que son los que en última instancia repercuten en el crecimiento de la productividad de un país. Estuvo comentando que desde un punto de vista de política monetaria utilizarán todas las medidas que sean necesarias, dando señales de que quizás el tope estaba muy cerca. Comentaba que los bancos centrales se dedican a prestar, pero no gastan. Entonces, lo de prestar arregla bastante el problema de la liquidez y que el problema de liquidez de las compañías y el acceso a financiación para poder seguir con su modelo de negocio en el corto plazo de las diferentes compañías, pero no arreglan los posibles problemas de solvencia que puedan venir a lo largo de los próximos trimestres. En este sentido, pues lanzaba un mensaje también bastante directo al gobierno porque bueno, pues considera que es necesario que incluso incrementen los programas de expansión fiscal. También dio una señal bastante contundente de que en Estados Unidos había consenso entre todos los miembros de la Reserva Federal de no bajar los tipos de interés hasta niveles negativos, aunque los futuros sobre esos tipos de interés en Estados Unidos ahora mismo están en negativo, dando un poco una señal de que no se lo creen y que probablemente tengan que llegar a esos tipos negativos, pero en general dijo que las consecuencias económicas de unos tipos de interés negativos están más del lado negativo que del lado de la redundancia que del lado positivo. Otro tema que también de estas últimas 2 semanas con bastante relevancia pues fue el fallo del Tribunal Constitucional alemán declarando una posible inconstitucionalidad del programa de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo. El programa de compra de bonos, el anterior, el que se denomina PSPP, aquí me retrotraigo un poco para entender en qué consiste todo este problema y básicamente, bueno, la Constitución alemana y los estatutos de la Unión Europea prohíben la financiación de los Estados miembros, en este caso, a través de política monetaria. Entonces, ante la necesidad del
de la implementación de un programa de expansión cuantitativa, como por ejemplo tenía en aquel momento Estados Unidos, se eleva al Tribunal Superior de Justicia Europeo si realmente el Banco Central Europeo podría tener esas competencias. Al final, el Tribunal Superior de Justicia en 2018 falla que sí, y es ahora el Tribunal Constitucional alemán el que dice, vale, sí, pero lo que me tienes es que justificar en el plazo de 3 meses que las medidas que se han estado implementando son adecuadas a los objetivos de política monetaria que tiene el Banco Central Europeo. Entonces aquí se genera un poquito de conflicto porque, bueno, pues en teoría, bueno, ha intervenido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, diciendo que ellos no tienen por qué, o sea, el Banco Central Europeo, o sea, que el Tribunal Superior de Justicia Europeo está por encima del ordenamiento jurídico de cualquier país miembro y no tiene por qué estar justificando absolutamente nada. De hecho, el problema es que si lo justifica, pues al final bueno, pues puede crear un precedente y que otros países, pues a través de sus órganos constitucionales, pues puedan también poner problemas y en definitiva, diciéndole que no tiene autoridad competente para ello. El Tribunal Constitucional alemán, en su fallo, lo que dijo es que si el Banco Central Europeo no era capaz de demostrarlo, podía ordenar al Bundesbank retirarse de su intervención dentro del Banco Central Europeo, lo cual, pues siendo el principal accionista del Banco Central Europeo, pues podría generar un problema grande, ¿no? Con lo cual, esto al final es un jarro de agua fría importante al objetivo de avanzar con el proyecto de unión en la zona euro y sobre todo dentro de esa expectativa que a lo mejor podíamos tener de un fondo de recuperación grande donde la financiación venía mutualizada y por tanto a los diferentes países que la pudieran necesitar como nosotros o principalmente los italianos no les supusiera un incremento de la deuda pública porque viniera en forma de transferencias y no tanto de préstamo, pues se ve que bueno, pues tendrán que seguir negociando. La verdad es que cuesta creer que no vaya avanzando el proyecto europeo, pero sí es verdad que a lo mejor las condiciones no van a ser las mismas, se tardará más en negociar y se tardará más en encontrar una solución cuando realmente lo que necesitamos es que se adopten medidas en el menor plazo posible. Por otro lado, temas que estábamos comentando en los últimos webinars, sobre todo en respecto a la relación de Estados Unidos con China y la creciente animadversión que estábamos viendo en prensa internacional sobre bueno, pues la implicación de China en todo este tema del virus, bueno, pues ha ido acrecentando de forma considerable. Ayer Trump lanzó un tuit en el que decía que habían llegado a un muy buen acuerdo comercial con China, pero la pandemia pues, se ha llevado por delante 100 acuerdos comerciales de este estilo, sin incluir pues, el fallecimiento, todas estas muertes de inocentes que hemos visto durante estos meses, ¿no? Por otro lado, también en anteriores intervenciones decía que si encontraba evidencia suficiente como para demostrar cierta negligencia, no solo en la generación del propio virus, sino luego también en la expansión, pues que adoptaría medidas arancelarias otra vez importantes. Entre otras cosas, bueno, el tema de las medidas arancelarias, la verdad es que cuesta creer que por lo menos antes de las elecciones en Estados Unidos se tomen medidas de represalia importantes. Pero bueno, siempre hay otras cosas que están, bueno, otros temas que están de momento saliendo a la luz y que pueden ir afectando las relaciones entre los dos países. Por un lado, ha dado orden de que un fondo de pensiones federal no invierta en China dentro de un presupuesto de 50.000 millones de dólares que tenía para replicar el índice mundial. La licencia de Huawei vence este mes de mayo, creo recordar que la semana que viene, y bueno, pues ahí puede haber también algo de presión, también presión por parte del candidato demócrata Joe Biden
donde también estaba metiendo presión en cuanto a que se está siendo muy pusilánime con la respuesta con China. La opinión pública, además, en Estados Unidos actualmente hay un 70% en contra de China y en la gestión de toda esta crisis de la pandemia. Y entonces China, pues al final que no se queda callada, pues contesta también diciendo que tomará represalias porque bueno, otra consecuencia de esto es que, por ejemplo, el fiscal general del estado de Missouri ha demandado a China por daños y perjuicios por todo este tema, ¿no? Con lo cual China contesta que tomará represalias contra los organismos americanos que demanden al propio país, etcétera. Con lo cual, pues bueno, aquí pues hay otro foco nuevo, yo creo que bastante gordo de tensión, donde además afecta a los mercados financieros por el nivel un poco, entre comillas, ya hablaremos luego, de sobrecompra que a lo mejor habían alcanzado, y estamos teniendo pues estas dos últimas jornadas con un poco más de volatilidad y caídas en los mercados. Otro tema macro que, bueno, pues que también seguramente se hablará de ello durante estos próximos meses, entre otras cosas porque probablemente se tenga que posponer, es el Brexit con el Reino Unido. Tienen hasta el mes de julio para proponer la extensión hasta el año 2021. Y luego un debate bastante intenso que está habiendo en general entre los principales economistas sobre si una crisis como esta, cuando se salga, pues se generará unas presiones inflacionistas fuertes o, por el contrario, vamos a ver como post la gran crisis financiera de 2008-2009, pues en absoluto vimos ningún tipo de presión inflacionista, aun cuando se adoptaron unas medidas de política monetaria extremadamente expansivas, ¿no? Al final, pues el incremento de políticas fiscales, el incremento del balance de los bancos centrales, la monetización de los déficits, todas estas son políticas muy extremas que son las que normalmente terminan sobrecalentando la actividad económica y los mercados financieros, con lo cual en neto se suele ver inflación. Pero primero pasaremos por una fase bastante deflacionaria. Todas las recesiones son deflacionarias y cuando una recesión es tan profunda como esta, pues tendrá un fuerte componente de deflación. De hecho, ayer creo que se publicaba, o antes de ayer, no recuerdo, los datos de inflación de marzo en Estados Unidos y salió la inflación general cayendo un 0,8%. Es la mayor caída desde el año 1957, post Segunda Guerra Mundial, y la subyacente cayendo un 0,4%. Entonces, bueno, seguiremos viendo datos de inflaciones en crecimiento, inflación o decrecimiento en la inflación, y luego vendrá un periodo de reflación desde una base muy baja que no vendrá antes del último trimestre de este año y en definitiva, todas estas presiones de las que he estado hablando por políticas monetarias fiscales, y no hay que olvidar también, a lo mejor, de subidas de materias primas, porque venimos también de una base muy baja de precios del petróleo y precio del resto de materias primas, pues podemos encontrarnos con una historia de inflación fuerte en el segundo semestre del año que viene. Segundo semestre del año que viene, pero no está del todo claro, porque si bien o sea, es muy distinto que una crisis económica la provoque un shock de oferta que la provoque un shock de demanda. Entonces, estaba muy claro que el inicio era un shock de oferta, pero viendo las estrategias de salida y cómo se está comportando, principalmente en China, que es el país un poco más avanzado en esto, cómo se está comportando la demanda y la normalización más lenta que está sufriendo respecto a lo esperado su economía, pues se puede pensar que pues, eventualmente puede derivar en un shock de demanda bastante más fuerte de lo esperado, con unos sectores familiares y empresariales más endeudados de lo adecuado, y una recesión de balance, pues al final deprime un poco el gasto público y la inversión en capital, como comentaba antes. Entonces, bueno, no está del todo claro, hay argumentos fantásticos en contra y a favor, y bueno, pero no invalida para nada el caso de inversión del oro, por ejemplo, porque lo hace muy bien en momentos de deflación por los incrementos que hay descomunales en la masa monetaria, y en momentos de inflación porque bajan los tipos reales y tiene una correlación bastante alta con la bajada de tipos reales. Bueno,
ya actualizado un poco el tema macro, vemos ya prácticamente terminada la temporada de publicación de resultados empresariales. En Estados Unidos, con una caída del 16% y en Europa con una caída del 33%. ¿Esto es mucho, es poco? Pues bien, si uno hace análisis estadísticos y econométricos respecto bueno, pues además de muy largo plazo, de cómo evolucionan los beneficios empresariales con las estimaciones de crecimiento económico que hay actualmente, pues más o menos creemos que debería haber unas bajadas en las estimaciones de forma contundente. Más o menos se sugieren que se sugiere que con una caída como he estado comentando antes, del crecimiento económico en todo el mundo, pues deberíamos ver caídas de beneficios empresariales de en torno al 45, hasta un escenario negativo de un 70% incluso. Entonces, no habiendo bajado las expectativas y habiendo recuperado los mercados, pues lo que ha ocurrido es una expansión de múltiplos muy importante, que yo creo que ya empieza a pesar bastante en la evolución de los principales índices. De hecho, las bolsas desde el último webinar han tenido un comportamiento negativo. El Eurostoxx 50 ha caído un 5,73%, el Standard & Poor's 500 un 3,74% de caída y el IBEX 35 ha caído un 5,44%. Con lo cual, bueno, pues aunque hay mucha volatilidad, subidas de 2, 3%, caídas de 1,5, 2,5% y además con días consecutivos, etcétera, actualmente pues ya se ve que está pesando bastante la publicación de resultados macroeconómicos, resultados empresariales y unos mercados creemos que un poco agotados en ese sentido. Pero es verdad también que el posicionamiento general del inversor institucional está bastante conservador, tiene bastante monetario, bastante nivel de caja en sus asignación de activos y bueno, pues le da cierto soporte que cuando ahí se encadenan 2-3 días de caídas con aproximadamente, pues eso, de un 4 o un 5%, pues vuelve a entrar flujo comprador y mantiene un poquito los índices en los mismos niveles. En este sentido, desde un punto de vista de renta fija, los mercados de crédito han seguido evolucionando bastante más estables, pero evolucionando algo de forma positiva. Mercados de deuda pública, pues en general más o menos también, salvo los países periféricos que bueno, llevan algunos días razonablemente buenos. Bueno, no he comentado que el fallo del Tribunal Constitucional afectaba al programa de compra de bonos anteriormente vigente, pero no pone en peligro, de momento, el programa de compra de bonos de expansión del balance del Banco Central de 750.000 millones con motivo de la pandemia. Y que además se espera que, como pues, seguramente con las emisiones tan fuertes de deuda que vaya a haber, pues se queden casi sin margen de actuación para septiembre, pues seguramente la reunión del Banco Central en junio ya adelanten que doblan esa cantidad hasta otros 750.000 millones más. Con lo cual, eso la verdad de lo que está haciendo es conteniendo bastante la ampliación de los diferenciales de las primas de riesgo de los países periféricos, pero aún así, pues bueno, han sufrido un poquito. Desde un punto de vista de movimientos en renta variable, no hemos hecho nada. El nivel de exposición lo mantenemos constante después de la última bajada de renta variable que implementamos hace 2 semanas. La primera la hicimos hace pues 3 semanas, yo creo. La diferencia fue entre una y otra hace 2, más o menos con respecto al primer movimiento está plano el mercado y respecto al segundo movimiento pues le vamos ganando algo a esa caída. Y movimientos pues muy poco, quizás bueno, pues viendo a lo mejor algunas compañías un poco más castigadas que no han recuperado nada en comparación con el mercado, porque es verdad que también son compañías a lo mejor más expuestas a la crisis actual y sobre todo con más incertidumbre de cara a una posible recuperación, pero sí muy atentos también a tendencias que esta crisis pues parece que están acelerando, tendencias de crecimiento que veíamos estructurales a medio plazo y que se están acelerando, como por ejemplo, pues bueno, en el sector farmacéutico, bastante el sector industrial con la automatización o digitalización de las compañías también de forma también bastante aguda,
y la tecnología, la adopción de estrategias online y sobre todo, y casi más importante, los criterios de sostenibilidad donde Europa es campeona del mundo, donde todo el Green Deal que llaman y en el que se basará la implementación de los programas de incentivo fiscal en los próximos meses y eventualmente con ese fondo de recuperación, pues seguramente estén bastante ligados a la inversión en temas de infraestructuras y sobre todo inversión en que pues, haya menos emisiones de CO2, momentos más sostenible y una economía mucho más sostenible y verde. Entonces, en algunos casos, pues con la etiqueta verde pues se ven cosas muy caras, pero en otros, pues o es que o la compañía no sabe comunicarlo bien o no sabemos muy bien por qué el mercado no lo está poniendo en precio y entonces pues es ahí también donde estamos ganando alguna posición. Y bueno, pues poco más que comentar. Si queréis pasamos al turno de preguntas. Buenas tardes, Luis. A ver, pasamos con la primera pregunta. ¿Es buena oportunidad comprar IAG rebajada un 75% en euros o libras? Pues IAG yo todavía no la tocaría. Hoy, precisamente esta tarde, he estado conectado a una conferencia con uno de los, a mi juicio, mejores analistas del sector aerolíneas que hay en la industria. Comentaba cosas positivas, como por ejemplo que aunque quiebren líneas aéreas, la capacidad no cae, es decir, quiebra la línea aérea, devuelve los aviones o los aviones que tenía pedidos evidentemente los cancela y los aviones que puede que al final pues se los ha comprado una compañía de leasing se los devuelve, se los queda las compañías de leasing y el avión pues lo intenta colocar, pero en general la capacidad instalada de transporte de pasajeros no cae, con lo cual ahí hay una oportunidad de ganancia de cuota de mercado de los jugadores pues con mayor capacidad de aguante, como en este caso puede ser IAG o un Lufthansa, ¿no? O un Ryanair. Bien, fenomenal, pero por el camino estamos aquí hablando de una normalización de la oferta que a lo mejor pues tarda pues a lo mejor un año en que se normalice otra vez la oferta de transporte aéreo a nivel mundial, pero la demanda pues va a tardar. Sacaba también estadísticas del post los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y aparecía como el tráfico aéreo en Estados Unidos recuperaba la demanda, recuperaba los niveles anteriores a los atentados prácticamente en 3 años. ¿Que recuperará? Por supuesto, pero tardará más de lo adecuado. Tardará más de lo adecuado y no sabemos por el camino si van a aguantar con los niveles de caja y de liquidez que tienen, si va a tener que intervenir eventualmente los estados, como por ejemplo se está viendo con Lufthansa, y cómo le pueden diluir a uno como accionista, ¿no? Otro punto positivo era que, claro, o sea, es que la caída, buena parte de la caída de ingresos por menor demanda de aviones, sobre todo esa demanda menor iba a venir por viajes de negocios más que por viajes de placer, la compensa en gran medida la caída del precio del petróleo. Es que ahora mismo pues, su factura de queroseno pues, se reducirá básicamente a la mitad y es un componente muy alto de su estructura de costes. Pero bueno, dicho esto, yo creo que todavía hay demasiada incertidumbre y nosotros de momento no nos planteamos entrar en el sector de aerolíneas. Además, Warren Buffett el otro día comunicó que las vendía todas, porque todo lo que tenía, porque no se fía de cómo pueda volver la demanda en el medio plazo. Muy bien, pues ya que mencionas a Warren Buffett, hay una pregunta respecto a él, que dicen que todo lo ha vendido y lo tiene en caja sin comprar nada. ¿Qué explicación puede tener? Que todo lo ha vendido. No, a ver, lo que ha ocurrido con Berkshire Hathaway es que ellos tienen un nivel de caja muy elevado, en torno a 150.000 millones de dólares, y lo que han dicho es que no han aprovechado la caída durante el mes de marzo para comprar nada. Entre otras cosas, porque uno, no lo ven claro,
y dos, porque no viéndolo claro, ellos no quieren depender absolutamente de nadie más que de ellos solos en caso de tener que, entre comillas, rescatar los negocios en los que están participados. Comentaba que había alguna serie de compañías pequeñas que no habían estado yendo muy bien y que probablemente pues, en un momento dado habría que cerrarlas, pero que en general pues, quieren sentir cómodos en cuanto a los niveles de liquidez y que sus compañías pues, bueno, pues, están yendo razonablemente bien. Entonces, pues bueno, lo que sí había hecho era vender el 100% de todas las posiciones que tenían en aerolíneas. Muy bien. ¿Cuáles son los factores más importantes en los próximos meses que determinarán los precios tanto de renta variable como de renta fija durante los próximos meses? Pues evidentemente la evolución de la pandemia, entre otras cosas, porque es muy distinto, desde un punto de vista macro, va a ser muy distinto si la salida es uniforme y lineal y no hay segundas olas de contagio, como podemos ver que está ocurriendo a lo mejor con ciertos conatos en algunos países asiáticos. Esto provocaría, ayer el profesor, el catedrático de Economía de la Universidad de Pensilvania, que es un español, bueno, uno de los catedráticos de economía es un español, se llama Jesús Fernández Villaverde, estuvo hablando bueno, pues de qué pasa después, ¿no? de la estrategia de salida y comentaba que hemos conseguido en España bajar el R0, el R sub 0, que es el índice de contagio de la pandemia. En España estábamos cercanos a 6, es decir, que cada persona contagiaba a 6, con lo cual el incremento exponencial, pues bueno, es el que hemos vivido y que lo hemos conseguido bajar por debajo de 1, que es lo crítico para que poco a poco pues vaya muriendo, ¿no? El virus en un país. Con la salida, pues es probable que de ese menos de 1, que creo que era 0,6 o 0,7, pues incremente a 1 con algo o a 2. Y ese 2 con algo, pues se puede también convertir en exponencial y entonces tener que volver a adoptar ciertas medidas de aislamiento, a lo mejor no, evidentemente no tan radicales como las que hemos sufrido, pero que ralentizarán sobre todo la vuelta a la normalidad. Entre otras cosas, porque la principal preocupación en este caso viene de la demanda que hablaba antes de la economía, de no querer contagiarte, cuando de momento pues no hay ningún tratamiento disponible de forma masiva ni ninguna vacuna. Entonces, aquí la normalidad al alcance es cuando haya una vacuna eficaz en la que se pueda adoptar una vida normal con la confianza de que no te vas a contagiar. Porque con un tratamiento, pues bueno, o sea, fenomenal que esté, pero no te apetece nada contagiarte, no vaya a ser que a ti no te funcione del todo bien, ¿no? Viendo lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos 2 meses. Entonces, ese va a ser el principal factor. Y el segundo factor, pues será hasta qué punto las medidas, sobre todo fiscales, adoptadas por los diferentes países, siempre que se anuncian medidas, luego hay un riesgo de ejecución, hay un riesgo de que realmente ocurra lo que se quiere que quiera ocurrir. Y ese riesgo de ejecución en unos países pues tienen mejor historial, pues lo ves más bajo, y en otros países, como por ejemplo el nuestro, pues yo creo que es más alto, ¿no? Y entonces, pues en la medida en la que se consiga llegar a esa normalidad de una manera más rápida gracias a las ayudas públicas, en este sentido, bueno, pues eso, bancos centrales y gobiernos, pues también será otro factor que determine si recuperaremos la normalidad más o menos del año 2021 y ciertos sectores a 2023 o nos va a costar más todavía. Muy bien, muchas gracias. ¿Cree que la incertidumbre sobre la construcción de Europa puede llevar al dólar a la par con el euro? Perfectamente. Perfectamente. De hecho, a ver, uno de los, viendo los problemas por los que históricamente ha pasado el euro en los últimos 10 años, y sobre todo, si recuerdan, 2011, 2012, cuando realmente teníamos una crisis institucional gorda, se hablaba aquí de corralitos, etcétera, era curioso ver cómo el euro no se desplomaba. Y no se desplomaba, entre otras cosas, había 2 factores principales. El primero era ese diferencial que había de políticas monetarias. Estados Unidos estaba imprimiendo mucho dinero, con lo cual mucha oferta de dólar, y en aquella época todavía Europa no lo estaba haciendo.
pero el principal era una fortaleza en balanza de pagos de Alemania descomunal. Y esa fortaleza en balanza de pagos protege muchísimo la divisa, sobre todo cuando en Estados Unidos estás asumiendo lo contrario, un déficit fiscal. Además, aquí estábamos con austeridad fiscal, allí se tenía un déficit fiscal muy grande y un déficit por cuenta corriente que viene por el déficit comercial también incrementándose. Y esto lo que estaba haciendo era que proteger al euro. Desde un punto de vista fundamental, el dólar debería depreciarse con el euro, pues no sé, a lo mejor niveles de 1,12, 1,14, pero la situación del euro actual es lo que está provocando que el tipo de cambio pues más o menos esté manteniendo estable en niveles de 1,08. Si la cosa se pone más fea y si sobre todo además los mercados en eso, por ponerse más fea, los mercados incrementan la volatilidad y tienen caídas más agudas, probablemente el dólar gane posiciones y bueno, pues la paridad pues para nada es descartable. Muchas gracias. La siguiente pregunta son dos preguntas que están relacionadas, ¿vale? ¿Por qué el mercado aguanta tanto cuando la macro está destrozada y ahora vienen paros y quiebras? Y en relación a esto hay otra pregunta que dice, con la situación macro y micro, muchas empresas están pensando en concurso de acreedores. ¿No hay un elevado riesgo de fuerte caída de las bolsas? Vale, respecto a la primera pregunta, es interesante darse cuenta que la correlación de las bolsas con la macro es muy baja. De hecho, lo estamos viendo ahora, ¿no? Macro cayendo fuerte y las bolsas recuperando. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer, o sea, las bolsas son un mecanismo de descuento y lo que de alguna manera reflejan los mercados financieros en este sentido, y las bolsas es un mercado financiero, evidentemente, es intentar anticipar qué es lo que puede pasar en los próximos 6 o 9 meses. ¿Por qué han estado subiendo las bolsas? Porque una vez que el mercado interpreta que gracias a los bancos centrales y gobiernos lo peor o el momento más o que se rompa todavía más el mercado lo puedes descartar, entonces ya se ponen a mirar un poco, oye, se está avanzando en la evolución de la pandemia, esto está cayendo, al caer se reabren las economías, al reabrirse las economías, pues seguramente para el segundo trimestre de este año, pues ya hayamos visto el punto bajo o el mínimo desde un punto de vista económico, también el mínimo desde un punto de vista de resultados empresariales y ya se ponen a anticipar lo que pueda ocurrir a partir del segundo semestre. Entonces, bueno, pues es lo que va recogiendo la bolsa. A la mínima que luego el escenario se tuerce, pues entonces vuelven a caer y subir. Y de ahí un poquito también la volatilidad intrínseca que tienen estos mercados. Entonces, esa es básicamente la razón. Han anticipado con mucha rapidez una certeza que es la que venimos diciendo aquí, que no queremos que haya, de recuperación económica razonablemente lineal y recuperación de beneficios empresariales de aquí a los próximos 6 meses. Y la segunda pregunta, perdón, Rocío, que es que ya no me acuerdo. Sí, lo de sí, que con las quiebras de las pequeñas empresas y tal. No, evidentemente, sí, sobre todo en economías como la española, donde el tejido productivo es eminentemente autónomos y pymes, pues con esa quiebra destruye muchísima demanda. Entonces, salir de ahí va a ser bastante difícil. Quien casi tiene más capacidad de aguantar la situación por tener acceso a liquidez son las grandes compañías. Las pymes y autónomos, en teoría, parte de los programas de expansión fiscal y además aquí en este sentido, prácticamente en todo el mundo, se están implementando para reducir ese riesgo de ejecución del que comentaba a través del sistema financiero, que son los propios bancos, las que, como aquí, por ejemplo, ¿no? que ofrecen los créditos ICO, etcétera, pues debería mantener o por lo menos debería evitar que sea un escenario completamente desastroso para el mundo pymes, pero bueno, pues ese riesgo de ejecución. No siendo así, las habrá muchas quiebras y evidentemente pues afectarán a la economía del país de turno. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre los bancos y en especial sobre el Sabadell? Bueno, le pegué un repaso a los bancos españoles el lunes de esta semana
Y viendo además, sobre todo, haciendo números ya casi de brocha gorda, porque es que hacer básicamente es imposible y no sirve de nada pues intentar afinar mucho en el análisis, ¿no? Y más o menos el escenario que tienen metido ahora mismo los precios de los bancos es un escenario que no llega, pero similar a los escenarios de stress test que se implementaron con los bancos, ¿no? Y aquí la historia es hasta qué punto ese stress test es razonable reflejo de la realidad actual. Y bueno, el stress test era bastante violento en cuanto a crecimiento económico, un crecimiento económico que a 3 años más o menos va a ser similar, lo que pasa que el camino no es el mismo. En el caso del stress test era una caída un poco más lineal y menos agresiva al principio que lo que está ocurriendo actualmente. Y en ese sentido no me encuentro nada cómodo con qué pueda ocurrir con las cuentas de resultados de los bancos, qué pueda ocurrir con el balance de los bancos, aun sabiendo que los bancos centrales van a estar dando todas las facilidades para que los bancos tengan acceso a liquidez, para que los bancos no se sientan comprometidos desde un punto de vista de capital para poder seguir prestando dinero y que no tengan que estar reconociendo la mora como la reconocen. De hecho, pues bueno, una cosa es lo que dicen los bancos centrales y otra cosa es lo que luego el mercado exige a esos bancos y se ha visto, ¿no?, con la publicación sobre todo de Santander y BBVA y ese adelanto de provisiones millonarias. Y entonces, desde un punto de vista, además, viendo que el escenario de tipos de interés, pues básicamente no va a cambiar durante los próximos años o el futuro previsible, me cuesta ver una mejora en los fundamentales de los bancos, pues no sé, en los próximos 2 años, ¿no? Por otro lado, dices, bueno, claro, eso hay que ponerlo en contexto con las valoraciones. Y cuando ves los bancos a 0,4 veces valor en libros, y en concreto el Sabadell a 0,2 veces valor en libros, bueno, pues es que a 0,2 veces valor en libros, pues a lo mejor te exige el mercado una ampliación de capital. Acordaros de las ampliaciones de capital de Banco Popular. No digo que el Sabadell vaya por el mismo camino, pero o sea, no me refiero solo a las de Banco Popular, me refiero a las ampliaciones de capital que ocurrió en toda la banca europea desde el año 2010. Básicamente era poner dinero fresco sobre dinero malo. Entonces, en aquel momento a lo mejor había un alivio de un más 30 o un más 40% de la cotización de los bancos, pero luego poco a poco se ponía a volver a caer y nunca han conseguido recuperar las cotizaciones anteriores. Es el peor sector de la bolsa, desde luego. De las últimas, vamos, las cotizaciones están en mínimos de los últimos 25 o 30 años, no lo sé. Pero claro, es que no crean valor. Es que con esos retornos de 4 o 5 veces, de 4 o 5%, pues no se crea valor. Y sobre todo, donde se crea valor es fuera de la zona euro, que no se tienen tipos negativos, en concreto mercados emergentes, pero claro, luego con caídas de 30 y 20% en las divisas, pues se repatrian los de beneficios muy devaluados, ¿no? Y además le da un componente extra de riesgo. De momento, bancos fuera y con pocas ganas de equivocarse invirtiendo en ellas. Muy bien. ¿Y las quiebras que has hecho alusión acabarán pasando factura a la morosidad de los bancos? Por supuesto, claro que sí. Otra cosa es que desde un punto de vista de requerimientos de capital les afecte menos, pero desde un punto de vista de capital económico les va a pasar factura seguro. Muy bien. ¿Cómo ves la Unión Europea? ¿Va a seguir viva? Bueno, pues la veo peor que hace 2 meses, por ejemplo, pero yo creo que sí va a seguir viva. Yo creo que es un proyecto político muy difícil, de muy difícil ruptura. Este fallo, estuve también en una conferencia con el responsable de Standard & Poor's, de la Agencia de Calificación de Riesgos, el responsable de toda la parte de MEA, y en concreto pues estaba bastante disgustado con la decisión con este nuevo problema al que se enfrenta la zona euro. Llegó a sugerir diciendo, oye, pues sí, es que no lo sabemos, pero a lo mejor detrás
es el inicio de una posible salida de la Unión Europea de Alemania. No lo sé, pero vamos, lo decía un poco por bueno, pues hablar en alto, ¿no? No porque fuera ni mucho menos la opinión oficial de la casa. Bueno, pues nos estamos encontrando ahora mismo con una piedra en el camino. Pero bueno, es que desde el lado si no se pone en el papel del alemán, además recuerdo 2012 aproximadamente, en unas conferencias en Londres, comentaba un economista alemán que es que en Alemania en general había bastante cansancio con que siempre se recurría a ellos para que ayudara a los demás porque bueno, pues ellos consideran que están haciendo bien su trabajo, que los demás no lo hacen lo suficientemente bien y luego ellos tienen que pagar la fiesta. Entonces ahora en esta situación, pues 3/4 de lo mismo. Oye, yo he adecuado mi sistema sanitario como tenía que hacerlo, he tomado las decisiones de prevención que tenía que tomar, tú no lo has hecho, ahora esto te cuesta mucho dinero y me estás pidiendo a mí que lo pague. Bueno, pues también es entendible que quieran negociar el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene futuro, sí, pero a lo mejor distinto o a lo mejor nunca vamos a tener. Y una zona euro incompleta, una zona euro, una unión monetaria, una unión económica incompleta, pues al final no tienes los mismos recursos que pueda tener otra región, como por ejemplo tiene Estados Unidos, para que su tejido productivo pues avance de una manera más rápida. Muy bien, muchas gracias. ¿Crees que ha llegado el momento que prognosticabas hace ya un mes, la caída importante de renta variable? ¿Sigues pensando que Standard & Poor's estará en 2.200, 2.400 o en 2.700 ya deberíamos pensar en entrar? Veo que eso queda a fuego, ¿no? Los numeritos y van a salir siempre. A ver, no lo sé, no tengo ni idea. Es verdad que ese escenario negativo, yo creo que conforme estamos viendo que los contagios mejoran, como estamos viendo que de verdad las autoridades han actuado de forma contundente y que hay un compromiso fuerte, y estamos viendo que está habiendo estrategias de salida, pues a lo mejor ese escenario negativo de cuando los mercados básicamente estaban rotos, igual hay que eliminarlo. Yo a lo mejor me plantearía empezar a comprar un poco a niveles de 2.650 y siempre dejándome caja libre para poder actuar pues eso, a niveles de o 2.400 o 2.200, dependiendo de lo que esté sucediendo en el momento. Pero sí, yo de momento estaría quieto por lo menos hasta que a niveles de 2.600, 2.650, por lo menos que caiga hasta esos niveles. Para incrementar un poco, no para meterse. Perfecto. La crisis que viene a España es de más calado que la anterior, ¿verdad? Pues yo creo que sí, la verdad. A ver, más calado, pero también partimos de una situación que no es la misma. En la anterior crisis había unos desequilibrios en la economía española descomunales, con una burbuja en el sector financiero, unos bancos demasiado inflados en balance y con poco capital. Y esto pues comprometía muchísimo, pues bueno, al final repercutió en lo que vivimos, ¿no? De tasas de paro del 25%, ¿no? Llegaron 26%. Llegaremos más o menos a esos niveles. Yo creo que de todas maneras la recuperación será más grande. Es que nosotros, realmente España se puso a crecer, tocó fondo más o menos 2012 y se puso a crecer, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, pues más o menos en 2014. Es que tardamos mucho en volver a salir del hoyo, ¿no? Yo creo que en este caso la salida será más rápida, pero de un nivel de caída muchísimo más profundo. Y ya veremos pues, las medidas económicas que se implementan, cómo afectan, ¿no?, a la recuperación económica. Porque, bueno, aquí tenemos todas nuestras dudas. Muchas gracias. Estas últimas semanas ha habido salidas netas en renta variable. ¿Esto es indicador a corto plazo de una retirada de beneficios que acabe en una corrección del mercado? Bueno, pues se puede interpretar de esa manera, sí, efectivamente. Después de una subida pronunciada, pues la gente realiza beneficios.
y puede ser el desencadenante de una corrección un poco más abultada. En general, las correcciones fuertes vienen después de momentos de entradas masivas en el mercado de renta variable y eso, desde luego, no ha ocurrido, con lo cual pues también es un argumento en contra a lo que acabo de decir y que probablemente pues le dé cierto soporte. En estos casos los flujos, pues bueno, es importante seguirlos, pero no me gusta que sea un argumento de inversión. Vale. Has hablado de inflación y además de inflación hay impuesto de patrimonio y quizá impuesto de los ricos. Soy conservador. ¿Cómo puedo proteger mi patrimonio financiero? Pues ante un impuesto de patrimonio, y no sé si como salga adelante la iniciativa de un 3,5% de tasa al patrimonio global, pues siendo conservador, la expectativa de rentabilidad de una inversión conservadora, vamos a ponernos en el escenario más o menos optimista, que sea de un 3 o un 4%, con tipos en negativo, y si te ponen una tasa del pues 3,5% a todo tu patrimonio, pues se están llevando el 100% de esa revalorización, en caso de que ocurra, claro, porque las revalorizaciones suelen ser a medio plazo y no son lineales. A veces pues sube un 5, luego cae un 1, luego sube un 2, luego cae un 2, entonces, y de media pues un 4, fenomenal. Pero todos los años que te estén quitando un 3,5% de tu patrimonio, pues yo creo que para el inversor conservador es al que primero es al que más le va a expropiar el establecimiento de un impuesto sobre el patrimonio. ¿Y cómo conservarlo? Pues sinceramente pues bueno, es que hay muy pocas alternativas. Ahí son más quizás alternativas más desde un punto de vista fiscal, que a mí ya se me escapan, que desde un punto de vista financiero, porque lo único que pasa por intentar conservar el patrimonio, los que ya me conocen siempre abogo por inversiones reales, y las inversiones reales pasa por tener la menos renta fija posible, incrementar la exposición en renta variable, inmobiliario y bueno, otros activos reales como el oro. Muy bien. ¿Qué acciones elegirías a 6 y 12 meses vista? Pues bueno, pues un montón de ellas, la verdad, todas las que tenemos en nuestra cartera modelo. Es verdad que con un cierto componente de tecnología, hemos incrementado también el sector farmacéutico, eh, telecomunicaciones, no sé, podría hablar de compañías estilo, pues por ejemplo, MásMóvil, que ha presentado muy bien resultados, Vivendi, que es el dueño de Universal, que es la mayor productora de música, y el mundo del Spotify y el Apple Music y tal está siendo una revolución para el mundo de la música en consumo. Consumo discrecional, que es el que además también ha estado un poco más perjudicado y que los buenos negocios pues terminarán a 12 meses vista, no me cabe la menor duda de que estarán con una cuenta de resultados mejor que la que tienen ahora mismo, como Adidas o como Essilor Luxótica, que es un mundo de gafas, lentes, monturas, etcétera. Luego, pues otras compañías de consumo más estable, como por ejemplo, no sé, British American Tobacco. Estuve en una conferencia con el director financiero recientemente y comentaba que su mercado no está cayendo. O sea, quizá está viendo algo o sea, el mercado global se refiere. O sea, es verdad que el consumo de cigarrillos cae 1 o 2% al año, pero que se está viendo sustituido por los productos estos de nueva generación, que además que son bastante rentables. Entonces, pues aquí tienes una compañía con una renta por dividendo muy buena y bastante estable, y que además pues está poco a poco gestionando la comunicación para que se le empiece a considerar como sostenible, ¿no? O un Danone, o por ejemplo, pues compramos recientemente una salmonera noruega que se llama Mowi, o Reckitt Benckiser, o Rémy Cointreau, la compañía que básicamente su negocio es producir coñac, tiene una oferta muy limitada y una demanda que sigue creciendo todos los años. Luego en el sector farmacéutico, pues cosas tipo Bayer o Novo Nordisk, la farmacéutica que se dedica al mundo de la diabetes, o Sanofi, que tiene la mejor franquicia de vacunas del mundo. También compramos hace poco Sonova, que es una compañía suiza
líder líder, comparte el liderazgo en un oligopolio que es el de los audífonos. Compañías industriales donde hemos entrado que están bastante castigadas, como puedan ser Alstom o Airbus o incluso que me he comentado antes de tecnología, pues tenemos Apple, tenemos Avast, que es de compañía de antivirus, de semiconductores como Broadcom, una americana, o Infineon Technologies, que es una compañía alemana, SAP, Ericsson, no sé, Air Liquide, por ejemplo, otra compañía industrial que se ve muy favorecida por todo lo que está ocurriendo, hace gases industriales y sobre todo con la revolución del coche eléctrico. Se está hablando mucho de la batería, de por dónde están yendo las baterías, que en concreto, pues para el coche normal, la batería no está de momento implementando, que se está invirtiendo bastante en Japón en hidrógeno, pero en el transporte público, en autobuses, etcétera, pues sí se está utilizando bastante la tecnología de hidrógeno, ¿no? Y luego, pues alguna minera como Río Tinto o Barrick Gold o otra compañía cartonera que se llama Capa, bueno, no sé, un montón de compañías que se invierten con nosotros, pues entonces ahí tendrán exposición. Muchas gracias, Luis. Y por último, dentro de los mercados emergentes, ¿qué países o zona es más atractivo para invertir? Pues la verdad que los países más atractivos yo creo que están en la región asiática. Primero, yo huiría, o sea, dentro de los países emergentes, durante estos últimos 10 años ha habido bastantes subidas de rating crediticio. Países que se han convertido en grado de inversión. Yo creo que habría que más o menos centrarse ahí, porque los países más, los que denominan frontera, yo creo que ahí se tiene todavía bastante riesgo. Y dentro de estos países emergentes, pues estaría, donde es más cómodo estaría es en China, con la incertidumbre, con el disclaimer, ¿no? La incertidumbre de lo que pueda pasar con el conflicto con Estados Unidos, pero la verdad es que, bueno, pues es de las economías que ahora mismo se encuentran mejor posicionadas a la hora de salir de esta pandemia. La India, una vez que tengamos algo más de visibilidad de cómo salen, pues será otra economía que está todo por hacer todavía y está entre 2-3 décadas de retraso en comparación, por ejemplo, con China. Y luego yo creo que países estilo México o Brasil se convertirán en buenas oportunidades de compra. Primero con una divisa muy depreciada y segundo, pues cuando vayan saliendo algo las incertidumbres de los problemas internos que tienen, pues seguramente haya. De hecho, son dentro de esas proyecciones económicas de las que hablaba al principio, son economías que para finales de 2021 ya prácticamente van a estar muy cerca de los niveles de actividad del 2019 y para 2022 ya creciendo con cierta sostenibilidad en principio. Los problemas de los países emergentes que son bastante más vulnerables que los desarrollados por carecer de bancos centrales con esa capacidad de actuación. Pero bueno, han estado bajando tipos de interés, han estado implementando programas de expansión fiscal y es donde principalmente me centraría. Muchas gracias, Luis. No hay más preguntas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda que pueda surgir y para ello tienen la dirección de email info@bancoalcalá.com y también para sugerencias que puedan tener sobre cómo mejorar estas intervenciones. Y también aprovecho para informar que mañana recibirán un email en el que encontrarán un enlace al podcast de este webinar. Iremos publicando cada webinar además también en el blog de research o de análisis del grupo. Bueno, pues esperamos que haya sido interesante y les emplazamos a futuros webinars que iremos comunicando oportunamente. Muchas gracias por su interés y buenas tardes.